Hello, welcome back to this new week. We are in Project 3 with 1. The topic of today is advertising a city. Bien, el tema es pues promover una ciudad, ¿no? Entonces, antes de comenzar con la actividad de hoy, quiero que repasemos un pequeño vocabulario. Bien. Y quiero que se recuerden ahí esa primera imagen, es un parque en inglés se dice park. Luego, ¿qué tenemos? Hospital, que es pues un hospital, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, vamos a recordar palabras del vocabulario anterior y vamos también a tratar unas palabritas nuevas. For example, iglesia, church, ¿verdad? Me gustaría que vayan repitiendo, pausen el video, repita, church. Bien. Otra que ya no es tan nueva para ustedes, mercado, market. Bien. Another places, restaurant, que se dice bastante similar al español, ¿verdad? Restaurant. Y luego tenemos puente. Puente se pronuncia bridge. Como se pueden dar cuenta, se escribe de esa manera, ¿no? Bridge, y se pronuncia bridge. Bien. Entonces, visto ese vocabulario, vamos a entrar en materia del día de hoy, que es quantifiers. Y ustedes dirán, ¿qué son estos? Quantifiers nos sirven para cuantificar cuando queremos decir mucho, poco, bastante, nada. Y vamos a comenzar con el primero. For large quantities, para bastante. Se utiliza a lot of, lots of, many y much. Todos estos significan mucho o muchos en este caso, ¿sí? Entonces, cada vez que queramos decir que hay mucho de esto, hay mucho de aquello, vamos a utilizar esas 4 expresiones. Bueno, aunque el día de hoy vamos a trabajar más con esta pequeñita de aquí, que es a lot of, que significa mucho. Continuamos. For small quantities, o cuando queremos decir que es poco, ¿cuál vamos a utilizar? A few, a little, very few, very little. Y todas estas significan poco o muy poco. Las que llevan very, very few y very little significan muy poco. Bien, el día de hoy podemos trabajar pues con a few, que también es una que podemos utilizar para decir poco, recordemos eso. Y por último tenemos for unspecified quantity. ¿Qué esto qué quiere decir? Cuando no es una cantidad específica. Cuando es decir algún, alguna. Y en este caso vamos a utilizar some. Y pues significa algún, algunos. Bien. Por último, for no quantities, cuando queremos decir que no hay ninguno, que no hay nada, vamos a utilizar no o not any. Y eso significa ningún o ninguno. Bien. Entonces, me gustaría que detengan un momento el video, vean qué significan estas palabritas y pasemos pues a lo siguiente, que es el uso de estas palabritas de aquí. There is y there are. Ambas tienen el mismo significado, tanto there is como there are. Ambas significan hay. Y sí, nosotros en español utilizaríamos el verbo haber para decir hay esto, hay aquello. Pero en inglés vamos a utilizar esto, es una pequeña diferencia. Entonces, ¿cómo yo diría, no? Hay para... ustedes miran, ¿cuál es la diferencia? There is lo vamos a utilizar cuando sea una sola cosa y there are de 2 en adelante. Es decir, singular, plural. Pero bueno, más que todo vamos a trabajar el día de hoy con there are. Entonces vamos a ver un ejemplo. For example, there are a lot of restaurants. Hay muchos restaurantes. Se dan cuenta que aquí tenemos a lot of, que significa mucho. En este caso, muchos restaurantes. ¿Sí? Vamos a seguir practicando ahora con ustedes. Recordemos, a lot of, many y much. Son para decir mucho, ¿no? Few, a little, very few, very little, para decir poco, muy poco. Some, para decir algún, algunos. Not o not any, ninguno. ¿Y qué significa there is, there are? Simplemente hay. Entonces, como yo diría, hay muchos parques. Si voy a hablar de muchos parques, voy a tener que utilizar there are, ¿no? Parques, park. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces nos quedaría, there are a lot of parks.
Acuérdense que íbamos a utilizar esto, ¿no? There are a lot of parks. Como digo, hay algunas iglesias. Fácil, ¿no? There are some churches. Y aquí cambia un poquito el plural. ¿Se dan cuenta? Se utiliza pues que se le aumenta la S, en este caso es. Bueno, continuemos. Few markets. ¿Qué estoy diciendo yo aquí? There is very few markets. Recordemos que este era para decir poco, ¿no? Estoy diciendo que hay muy pocos mercados. There are very few markets. Que hay un pequeño mistake, un pequeño error, debería ir con are, ¿no? Y por último, para decir que hay un hermoso puente, digo, there is a beautiful bridge. Y aquí puedo yo insertar también los adjetivos que ya conocemos, ¿no? Bien, chicos, continuamos. Bien, now the activity of today is complete the chart about your hometown. Bien, ¿qué van a hacer? Van a completar una tabla sobre su ciudad de nacimiento. En este caso, pues nosotros podemos poner Vinces. Pero antes debemos de saber qué lugares nomás hay de visitar allí, ¿no? Entonces, vamos a recordar esos lugares, ¿no? Realmente en todo lugar hay church, que es una iglesia, park, y aquí hablando específicamente vamos a decir que hay lugares turísticos en Vinces como Eiffel Tower, que es la Torre Eiffel, Isla Bonita, tenemos Bridge, que es un puente muy hermoso que tenemos nosotros también aquí. Entonces, en base a eso y otros lugares turísticos que ustedes recuerden de aquí de la ciudad, pues ustedes van a trabajar, ¿no? Entonces pueden detener el video, ver detenidamente las imágenes, recordar otras más, para que ustedes puedan realizar la actividad. Bien. Y entonces entramos aquí en contexto. Tenemos complete the chart about your hometown. Entonces aquí yo que he hecho primero, poner pues el título Vinces y voy a contar lo que hay en este lugar. In Vinces there are a lot of places to visit, muchos lugares para visitar. There are some parks. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aquí? Entonces me gustaría que ustedes enumeren al menos 2 lugares, aparte de los parques. ¿Qué más hay? Bien. Ustedes pueden decir iglesias. ¿Qué más pueden decir que hay algunas? Mercados, ¿verdad? Ustedes lo colocan ahí. De ahí, there are a lot of stores. Hay muchas tiendas. ¿Qué más hay así en abundancia? ¿Qué más hay? Bastante. Y también puedes poner, you can visit the Eiffel Tower. Puedes también visitar la Torre Eiffel, ¿no? ¿Qué otros lugares puedes visitar? También me gustaría que los enumeren. Bien. Que los nombren, perdón. Bien. Continuamos. Y la tarea final es hacer el advertising. O sea, es decir, la promoción, por decirlo así. Entonces, usted va a poner aquí, visit. ¿Qué lugar quieres que visite? En este caso van a decir el nombre de su ciudad. En este caso, Vinces. Visit Vinces. They are beautiful y van a contar todas las cosas bonitas que hay en Vinces. Aquí, parks, churches, pueden decir Isla Bonita, muchos lugares, ¿no? Voy a poner there are beautiful places y ahí comienzan y las nombran todos esos lugares bonitos. Y acá, pues, pueden nombrar algo que sea lo que más llama la atención aquí en Vinces. Pues there is where you can take a lot of photos, donde puedes tomarte muchas fotos. Entonces, aquí pueden poner un lugar que sea muy representativo aquí en Vinces, que ustedes crean que es el que llama más la atención, ¿no? Entonces, eso queda allí de tarea. Bueno, chicos, fue un gusto. So, goodbye, take care.